En este video quiero mencionarles los pros y contras de este Smart TV 4K TCL P735, en este caso en tamaño de 50 pulgadas, el cual es un modelo del 2022. El primer pro o aspecto positivo es que por el hecho de tener panel VA, su rendimiento en escenas oscuras es muy bueno, con una relación de contraste relativamente alta para ser un televisor de gama baja. Muestra muy poca intensidad del efecto clouding y muy pocos sangrados de luz. El segundo aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores muestra muy buenos resultados a pesar de que tiene panel VA. La verdad es que en esta área no tiene mucho que envidiarle a televisores con tecnologías Crystal, QLED o NanoCell. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, soporta HDR10, HLG y Dolby Vision, incluyendo Dolby Vision para gaming. El tercer pro o punto positivo relativo de este televisor es que cuenta con el sistema operativo Google TV. Y para muchas personas esto es una ventaja por el hecho de tener una mayor variedad de aplicaciones y que de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. También permite la función de compartir pantalla y por supuesto soporta el asistente de voz de Google. El cuarto aspecto medianamente positivo de este TCL P735 es que si bien no soporta los 120 Hz en 4K y tampoco soporta tecnologías de frecuencias de actualización variables, aún así me parece que tiene un buen manejo del movimiento que podría ser más que suficiente para aquellos gamers que no sean demasiado exigentes, y además tiene muy buena calidad gráfica tanto en rango dinámico estándar como con aquellos videojuegos que tienen soporte para alto rango dinámico, incluyendo aquellos con Dolby Vision. Y sus tiempos de input lag no están para nada mal y de acuerdo a algunas páginas pueden oscilar entre 14 y 15 milisegundos. Tengan presente que a pesar de que este televisor en ese tamaño y en tamaños más grandes se comercializa como si sí tuviera puertos HDMI 2.1, recuerden que como tal no soportan lo más importante de esta tecnología, que son los 120 Hz en 4K, y tampoco soportan tecnologías de frecuencias de actualización variables. El quinto pro de este televisor 4K es que tiene un buen manejo del movimiento, no solamente en el apartado gaming, sino también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de decodificadores de TV cable, gracias a que cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, con lo cual es una buena opción de bajo presupuesto para, por ejemplo, disfrutar del Mundial de Fútbol. El sexto aspecto positivo es que si bien su uniformidad de colores grises no es la mejor, aún así muestra muy poco efecto de pantalla sucia, y aún a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo partidos de fútbol, el efecto de pantalla sucia puede llegar a pasar casi desapercibido. El séptimo pro de este televisor es que es relativamente barato, costando entre 350 y 380 dólares, y además al menos aquí en Colombia tiene 2 años de garantía, lo cual es un año más en comparación a marcas como LG, Samsung o Xiaomi. En cuanto a contras o aspectos negativos, primero tenemos que sus ángulos de visión no son buenos, con lo cual no es una buena opción cuando muchas personas deban sentarse alrededor de su pantalla, pero es algo normal en televisores que tienen panel VA. Segundo, el sistema operativo Google TV no permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de cable, y para muchas personas este es un aspecto muy relevante. Como puntos neutros tenemos que, primero, su cantidad de brillo no es muy alta, aunque esto es algo normal en la gama baja. Además, esto le permite tener menos intensidad del efecto clouding en escenas oscuras. Es importante además recalcar que su trabajo de escalado de imagen es relativamente bueno, pero recuerden que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Segundo, no tiene el mejor manejo de los reflejos de luz natural ni artificial por su baja cantidad de brillo, por ende es principalmente recomendado para habitaciones oscuras. Tercero, en cuanto a sus entradas no está nada mal.
Cuenta por ejemplo con 3 puertos HDMI 2.0 porque desde mi punto de vista no son como tal HDMI 2.1 y por ejemplo el único puerto USB que tiene es 3.0. Y cuarto, en cuanto a sonido no está para nada mal, ni en rendimiento ni en cuanto a las tecnologías que soporta. Es muy aceptable para hacer un televisor de 50 pulgadas. Y como dato final debo decir que probablemente los tamaños más grandes de este televisor pudieran tener un poco más de brillo y un sistema de sonido levemente más potente. Ya para terminar, si el video les gusta les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.